Bien, si seguimos avanzando en el concepto de la comunicación, recordarán cuando pusimos el gráfico, acá se los estoy mostrando. Observen en la torta los porcentuales de incidencia entre lo que es la comunicación verbal, el tono de voz y la comunicación no verbal o el lenguaje no verbal. Rápidamente podemos visualizar la incidencia que tiene el lenguaje no verbal en la influencia entre los seres humanos. Bien, no queremos con esto decir que el lenguaje verbal no tenga importancia, por supuesto que sí, ya lo hemos remarcado, pero el lenguaje no verbal transmite e inclusive se dice que es la comunicación del inconsciente. Nos pueden estar diciendo cosas que contradicen al lenguaje no verbal. Podemos estar transmitiendo un mensaje verbal y sin embargo el tono de voz nos está diciendo otra cosa completamente diferente. Bueno, hoy vamos a prestar atención a todo lo que es la comunicación no verbal, pero no desde el tono de voz, sino desde los gestos, desde las posturas, los accesos oculares, etc. Por supuesto que hay compendios y sería infinito el número de elementos que podríamos considerar. De todas maneras, nosotros vamos a hacer hincapié en los elementos más importantes, fundamentales. Y dentro de la comunicación no verbal tenemos que distinguir tres grandes grupos. Acá se los muestro. Ven, el lenguaje corporal, el lenguaje de las manos y por supuesto el rostro, las miradas y el acceso ocular o los accesos oculares. También quiero destacar algo que es importante con respecto al lenguaje corporal. En esencia se puede decir que los seres humanos tenemos un sistema neurológico similar, que todos tenemos potencialmente las mismas posibilidades. De todas formas, y por una cuestión de carácter, si se quiere y se me permite la expresión de carácter genético, si hay algo en que nos diferenciamos entre los hombres y las mujeres, más allá de nuestra sexualidad propiamente dicha, hay funciones cerebrales que un sexo por ahí tiene más desarrollado que el otro. Por ejemplo, la mujer tiene más desarrollada áreas que permiten descifrar el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Por su condición materna. Es decir, desde los albores de la humanidad, la mujer tenía que detectar, tenía que descifrar, por así decirlo, los mensajes que su bebé le estaba transmitiendo. Ella sabe, percibe, a veces inclusive en el vulgo, como un concepto generalizado, se dice que la mujer tiene más intuición que el hombre. Bueno, en realidad eso es un concepto de carácter romántico. En realidad no es que tenga más intuición, sino que tiene más capacidad de descifrar el lenguaje no verbal. La mujer tiene, para que ustedes lo vean, y acá se los muestro en esta placa, la mujer tiene entre 14 y 16 áreas del cerebro que están destinadas a descifrar el lenguaje no verbal, mientras que el hombre posee tan solo entre 4 y 6 áreas. ¿Esto a qué se debe? Específicamente a su condición genética. Es la que reproduce, es la que tiene que interpretar los gestos y a su vez descifrarlos de su cría, de sus bebés. Por supuesto que el varón tiene también áreas más desarrolladas que la mujer, específicamente lo que es las áreas destinadas a la comprensión de los espacios. ¿Está? O sea, el hombre se maneja espacialmente mucho mejor que la mujer. Y esto también nos retrotrae a nuestros principios, o sea, el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en sus cuevas, en sus chozas. Entonces, eso nos permitió a los varones tener un manejo más claro de lo que son los espacios, el manejo espacial. Esto se observa a muy temprana edad, por ejemplo, en la escuela.
donde los chicos corren, van, saltan, se tiran, vienen para acá, vienen para allá, juegan a la pelota, mientras que las mujeres, por ejemplo, en los recreos, las nenas, se quedan paraditas, conversan, tienen otra actitud completamente diferente. Esto es en cierta medida, entonces, y resumiendo, lo que le permite a la mujer comprender mejor, descifrar mejor que el varón el lenguaje no verbal. Y esto se puede observar también en los gestos de seducción, donde vemos a una mujer seduciendo y por ahí algunos varones ni se enteran de que la mujer lo está queriendo seducir. Ahora, esto no significa que no nos podamos igualar en cierta medida, tanto la mujer en el manejo espacial como el varón en el manejo y del descifrado del lenguaje no verbal. Simplemente es empezar a entrenarlo y entonces vamos a involucrar más áreas cerebrales en el manejo de estas cualidades. Pero volviendo entonces al principio de la charla, decíamos, tenemos que saber separar tres grandes grupos en todo lo que se refiere al lenguaje no verbal. El primero de ellos, y al cual quiero hacer referencia, es a el patrón de accesos oculares. Fíjense la placa que les estoy poniendo. Se dice, y hay un viejo refrán que nos inculca de que la mirada es el reflejo del alma. Y no está desacertado. Los ojos son la extensión de nuestro cerebro y de acuerdo a cómo nosotros vayamos desarrollando nuestras estructuras mentales, se van activando o desactivando diferentes áreas y eso se puede ver reflejado en las posiciones de los ojos. Fíjense la primera placa. Tenemos los ojos apuntando hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando nosotros accedemos a pensamientos, construimos estructuras mentales con imágenes, recordamos o proyectamos imágenes, nuestros ojos se levantan, o sea, están en la parte superior de la órbita. Cuando nosotros accedemos a estructuras mentales auditivas, recordamos una melodía o proyectamos una canción. Bueno, observen acá en la placa, se los estoy mostrando, los ojos se mueven en la horizontal. Y por último, cuando estamos sumergidos en un diálogo interno o estamos accesando sensaciones físicas, sentimientos o emociones, nuestros ojos caen, bajamos la mirada. Y es curioso esto porque es una herramienta realmente muy interesante. Primero, podemos detectar qué características tiene nuestro interlocutor. Si cuando él crea estructuras mentales, cuando está pensando, está accesando a información de carácter visual o de carácter auditiva o de carácter kinestésico. Pero además hay un detalle sumamente importante. En la mayoría de los casos, cuando la polaridad es correcta, cuando los ojos se vuelcan hacia nuestra izquierda, si nosotros vemos a una persona de frente sería hacia nuestra derecha, ¿verdad? Vuelvo a insistir. Si yo soy el que está hablando, el que está emitiendo una opinión y vuelco mi mirada hacia mi izquierda, lo que estoy haciendo es recordando escenas, ya sea visuales o auditivas. Cuando vuelco mi mirada hacia la derecha, en realidad lo que estoy haciendo es construyendo, ya sea imágenes visuales o sonidos, estoy construyendo, estoy inventando, estoy creando. Y esto es muy interesante tenerlo presente, porque de pronto yo con una persona conversando puedo darme cuenta si me está mintiendo o no.
Supongamos que estamos en una entrevista prelaboral. Yo soy el entrevistador y tengo adelante mío una persona que es un supuesto candidato. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, ¿tenés algún tipo de experiencia en el puesto de trabajo que vas a cumplir? Y presto delicada atención hacia dónde empieza a revolear, valga el concepto, sus ojos. Si empieza a mirar hacia su izquierda, que sería mi derecha, porque estoy de frente, lo que está haciendo es verdaderamente recordando, por lo tanto, me está diciendo la verdad. Por el contrario, si vuelca su mirada hacia su derecha, vendría a ser mi izquierda, porque vuelvo a insistir, estoy de frente, lo que está haciendo es creando, inventando, por lo tanto, me está mintiendo. Fíjense qué detalle que, por cierto, no es para nada menor. Entonces, resumiendo, con respecto a los accesos oculares, tenemos, cuando levantamos la mirada, estamos construyendo imágenes o recordando imágenes. Depende, si miramos hacia arriba, hacia la izquierda, estoy recordando con imágenes. Si miro hacia arriba, hacia la derecha, estoy creando imágenes. ¿Qué pasa con los sonidos? Bueno, si yo me manejo en la horizontal y vuelco mi mirada hacia mi izquierda, estoy recordando melodías, sonidos, tonos de voz, etc. Si mantengo mi mirada sobre la horizontal y vuelco hacia la derecha, lo que estoy haciendo es creando sonidos. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Bien. ¿Qué pasa ahora con el aspecto kinestésico y el diálogo interno? Bueno, también es algo bastante interesante. A veces vemos cuando vamos caminando por la calle que la gente va cabizbaja, va mirando el suelo. Y entonces la pregunta sería, ¿ustedes se creen que realmente están mirando las baldosas? ¿O a ver si hay un pozo? Puede ser, pero les puedo asegurar que en realidad lo que están haciendo en la gran mayoría, accediendo a sensaciones físicas, sentimientos o emociones. Entonces, cuando miran hacia abajo y hacia la derecha, son sensaciones. Cuando miran hacia abajo, hacia la izquierda, lo que están haciendo es hablar con ellos mismos. Están sumergidos en un diálogo interno. Quiero comentarles una anécdota. El doctor Ley Ribeiro comenta en uno de sus libros que en Estados Unidos hay una ayuda al suicida. Y una de las primeras preguntas que le hacen a aquellos que llaman, obviamente los que llaman están en una situación traumática y difícil, lo primero que le preguntan es ¿hacia dónde está mirando? Y se sorprende la persona, ¿cómo hacia dónde estoy mirando? Sí, ¿hacia dónde está mirando? Y estoy mirando para abajo. Bueno, por favor, levante la mirada. ¿Cómo? Sí, levante la mirada. Parece un chiste esto, pero yo quiero que ustedes lo prueben. Cuando se sienten angustiados, están como sobrepasados de problemas, de angustias, de preocupaciones, levanten la mirada y se van a dar cuenta que automáticamente rompen el diálogo interno. Dejan de acceder a sensaciones físicas, a sentimientos, a emociones. No por nada, ese viejo dicho que dice, te veo cabizbajo, precisamente hace referencia a esto. Ahora bien, ustedes me preguntaron, ¿todos somos así? Bueno, cabe aclarar un pequeño detalle, y al principio de la conversación se los dije. Hablamos de polaridad. Así como en el mundo hay personas que son diestras y hay personas que son zurdas, de la misma manera hay personas con polaridad invertida. La gran mayoría de las personas se mueven bajo el patrón que les acabo de comentar. Pero hay personas que tienen la polaridad invertida. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si tiene la polaridad invertida o no?
Pues lo que tenemos que hacer previamente, antes, supongamos, y volvamos al ejemplo que les di de una entrevista laboral, lo que tenemos que hacer es una serie de preguntas que quizás no tengan nada que ver con el tema específico y que se suele utilizar en las entrevistas laborales, es, por ejemplo, preguntarle a la persona que está como candidata a ese puesto, hacerle algún tipo de pregunta, por ejemplo, decirle ¿de qué color es la habitación en donde dormís? O ¿recordás el tono de voz de tu canción favorita? Y entonces lo que hacemos es prestar atención hacia dónde mueven sus ojos. Indudablemente que ante eso no nos tienen por qué mentir. De pronto si uno le pregunta, ¿tu casa qué estilo tiene? ¿Es de estilo americano? ¿Es un chalet? Y ahí, o vivís en un departamento. Y entonces él, para respondernos, va a tener que recordar en qué tipo de situación o casa o departamento está viviendo. Entonces ahí vamos a dar cuenta de si vuelca los ojos hacia la izquierda o hacia la derecha. Con un par de preguntas que le hagamos, que vuelvo a insistir, quizás no tengan nada que ver con el tema específico, y por ahí hasta la persona lo toma como una serie de preguntas que uno le hace para relajarlo, para tranquilizarlo, pero en realidad lo que estamos haciendo es un acceso ocular. Estamos tratando de interpretarlo, tratando de comprender qué canal predomina en la construcción de sus pensamientos y si tiene polaridad invertida o no. Y luego sí, le lanzamos la pregunta. Y ahí detectamos si realmente nos están diciendo la verdad